Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos a esta charla en homenaje a Manuel Felgueres. Soy Álvaro Vázquez Mantecón y quisiera comenzar agradeciendo al Museo Amparo por la oportunidad que nos da a Pilar García Yanir de dialogar con ustedes en, en este homenaje a Manuel Felgueres, uno de los grandes artistas del arte contemporáneo mexicano, que tristemente perdimos hace muy pocos días, y entonces es más que justo y necesario realizar este homenaje a él. Y también, bueno, agradecer al Museo Amparo, que en estos momentos tan difíciles de crisis, de pandemia, siga teniendo este espacio abierto para que podamos dialogar. Quisiera comenzar presentando a Pilar García. Pilar García, bueno, aunque ustedes ya vieron esta presentación que hubo sobre Pilar en estas imágenes que pasaron antes de que comenzara esta plática, quisiera decir algunas palabras sobre Pilar. Bueno, Pilar, además de haber estudiado la licenciatura y la maestría en Historia del Arte, ya ha tenido una larga experiencia, tanto en la investigación como en la curaduría de proyectos de historia del arte. Son muchas las exposiciones que han sido claves donde Pilar ha trabajado, como La Era de la Discrepancia, aquella exposición que presentó un panorama sobre el arte en México entre el 68 y el 97. Tuvo una participación súper destacada en Desafío de la Estabilidad, una exposición colectiva que también trazó un panorama sobre el arte en México entre el 52 y el 67. Y también ha curado una exposición que también ha sido fundamental, que fue la exposición de Salón Independiente, este momento clave de bisagra, de cambio del arte mexicano en aquellos días, hacia 1970, 1972. Y por otra parte, Pilar ha tenido una trayectoria también fundamental en la recopilación de archivos sobre historia del arte. Mucho tiempo fue la directora de Arquella, el Centro de Documentación del MUAC, en la UNAM. Como les digo, también ha tenido una trayectoria como curadora, y ha sido muy importante también su experiencia reciente en la exposición Trayectorias sobre la obra de Manuel Felgueres, que se presentó en el MUAC y que pronto se presentará en el Museo Amparo. Entonces, bueno, las dejo con una gran especialista en el arte contemporáneo mexicano y ya dialogaremos con ella. Pilar, adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro, por compartir la mesa conmigo. Gracias, Hermoso Amparo, por la invitación y por organizar este homenaje a Manuel Felgueres, ¿no? Como bien dices, Manuel Felgueres creo que es un artista central dentro de lo que es el arte moderno y el arte contemporáneo en México. Ahorita un poco les diría un poco por qué lo pienso de esa manera, pero también el trabajo que yo tuve con Manuel Felgueres fue también de hace mucho tiempo, quizás hace más de 10 años, que con diferentes exposiciones estuvimos trabajando para recuperar varias piezas que estaban en mal estado, y eso hizo tener una relación bastante cercana a él y en algún momento también de estar revisando su archivo. Entonces, bueno, un poco lo que voy a presentarles ahorita es un poco la semblanza de Manuel Felgueres muy rápido, que voy a tratar de que sean 20 minutos para dar más tiempo que la gente participe. Y esta semblanza va a ir un poco unida a lo que también estamos presentando en la exposición del MUAC, que se llama Trayectorias, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación. Y para que al final, después de la presentación, platiquemos un poco con Álvaro y que demos también pie a las preguntas del público. Como les decía, la exposición de Manuel Felgueres la trabajé con él para el museo, y realmente yo considero que la curaduría siempre es un trabajo compartido y de colaboración, en donde él también tenía una idea muy clara de lo que quería de la exposición. Aún así, bueno, Manuel Felgueres también digamos que es una generación de artistas que no está muy acostumbrado a trabajar con curadores. Y esto lo que quiere decir un poco es que le costó a veces trabajo admitir o pensar en otras voces, pero finalmente logramos, creo que hacer una muy buena mancuerna en donde él quedó como muy satisfecho de la exposición. Y bueno, pongo estas dos fotos, un poco viendo la cara un poco de felicidad que le daba a ver la exposición, porque quedó muy contento con el resultado, y un poco también la intervención constante que tuvo en el montaje. Manuel todo el tiempo estuvo con Meche, todos los días iba a ver la exposición, todos los días estaba opinando, y bueno, realmente eso creo que es algo que
no es fácil llegar a trabajar con los artistas de esta manera. Manuel Felgueres nació en Zacatecas, en Valparaíso, que es un lugar pequeño de Zacatecas, y desde niño quedó huérfano de padre y su madre lo metió, bueno, a la hora de quedar huérfano del padre se vinieron a la Ciudad de México y estuvo participando con los Boy Scouts, lo cual va a ser muy importante para después de su vida. Durante el tiempo que quedó huérfano, su madre, el padre de su madre, tenía el cine Ideal, el teatro Ideal, entonces iban muy seguido al teatro. Precisamente contaba Manuel que iban muy seguido a recoger el dinero y a ver cómo estaba la situación del teatro, ¿no? Cuando Manuel Felgueres tiene 19 años, junto con los Boy Scouts, se va a Europa, por la primera vez que va a Europa, se va con Jorge Ibargüengoitia, que aquí lo vamos a ver en estas fotografías, y se van en barco porque no tienen los recursos suficientes para comprar el boleto de avión, entonces se van en barco, van rumbo a Nueva York, se van en autobús a Nueva York, y de Nueva York toman un barco para irse a Europa. Y se quedan bastante tiempo allá. Manuel Felgueres realmente se forma en Europa. Él empezó desde muy chico, se metió a la escuela de San Carlos, no le gustó, y él siempre decía que su aprendizaje no sucedió en la escuela, que realmente su aprendizaje sucedió viendo museos. Estas son dos fotos en donde está Manuel Felgueres con Sakin, quien fue uno de sus maestros. Él era un artista cubista, más que nada figurativo, y Manuel dice que es de sus principales maestros para hacer la escultura, Y bueno, Manuel Felgueres se va dos ocasiones a Europa. Primero se va en el 48 y después se va en el 54. Y en Europa es cuando empieza a hacer cosas figurativas. Cuando llega a México empieza a hacer este tipo de esculturas que alguna vez seguramente las han de haber visto. Y también una manera de subsistir económicamente era que tenía una tienda en el Bazar de Sábado donde hacía varias figuras de hoja de lata, ¿no? Algunos soldadillos y demás. Y bueno, y también vendía estas esculturas que eran más de tipo figurativo. Con el tiempo, también cuento una anécdota que estando en París fue a ver varios museos y que cuando vio una pieza de Jean Art le impresionó muchísimo y que fue ahí a través del conocimiento de Jean Art donde él empezó a hacer sus figuras mucho más abstractas y que fue donde empezó a cambiar de esa figuración hacia la abstracción en la escultura. Aquí podemos ver, por ejemplo, que él ya está, esta es una fotografía del 56, cuando él ya es profesor en la Universidad Iberoamericana, donde en ese momento estaba ubicada en donde lo que hoy en día es el San Angelín. Y bueno, en este momento ya Manuel Felgueres estaba haciendo una escultura de tipo abstracto. Y bueno, su primer exposición en México fue en el 54, fue en el IFAL, y después entró muy rápido a la Galería de Antonio Sousa. Y expuso por primera vez, primero una colectiva y luego expuso con Lilia Carrillo, donde Lilia Carrillo exponía pintura y Manuel Felgueres escultura. Manuel Felgueres conoce a Lilia Carrillo en París y de ahí se convierten en pareja y después, años después, se casan en Washington, en Estados Unidos. Pero bueno, a partir de ahí ellos empiezan a trabajar de una manera muy unida. Y bueno, cuenta Manuel Felgueres que en esa exposición que tuvo en la Galería Sousa, Lilia Carrillo vendió muchísimo, vendía pintura, y que él vendió muy poco en escultura. Entonces, que a partir de entonces él decidió, por cuestiones económicas, también meterse mucho más a la pintura. Y también esto tiene que ver también con las diferencias que vamos a ir notando dentro de su trabajo entre lo que va a hacer como pintura y lo que va a hacer como escultura. Después de Manuel Felgueres empieza a trabajar con diferentes galerías, con la Juan Martín principalmente, después de la de Antonio Sousa. Aquí hay varios pósters de cuando trabajaba en los años 70. Y pongo estas fotos porque es un poco de manera de entender a qué generación estaba perteneciendo Manuel Felgueres. Manuel Felgueres perteneció a la generación de Alberto Gironella,
von Troya von Gunten, de Arnaldo Cohen, que era de los más jóvenes, Vicente Rojo, Corsas, Fernando García Ponce, y era una generación que realmente fue la generación de los 60, digamos, o lo que se le conoce como la generación de la ruptura, que no me gusta el término, pero bueno, es lo que se le conoce en la historia del arte como la generación de la ruptura, y que es una generación que realmente propicia un cambio, tanto en lenguajes y como en soportes en el arte moderno. Es una generación también que, bueno, estas fotos me gustan también porque es una generación en donde vemos que todos conviven mucho entre los artistas, entre diferentes disciplinas, y realmente es una generación muy unida. Aquí vemos otra fotografía donde también está Burrola, están en Casa del Lago, y esto también es un momento donde México empieza a tener un crecimiento, donde empieza a florecer una burguesía que podía tener acceso a comprar obra de arte, y también es un momento en donde empiezan a florecer las galerías de la zona rosa, las galerías de arte mexicano de la zona rosa, y empieza a haber un mercado dentro del interior del país. Antes el mercado, podíamos decir que el que tenía, la primera galería que hubo fue la de Inés Amor, que se hizo en el 36, pero era una galería que más que nada vendía muchísimo a los coleccionistas extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, y vendía sobre todo a los artistas, a los muralistas, ¿no? A Rivera, a Orozco. Y bueno, después de esta galería, que era la que realmente tenía todo el mercado, en los años 50 y 60 es cuando empieza este boom de grandes galerías, y donde empieza a exhibir esta generación de artistas jóvenes, y empiezan a proponer estos cambios. Esta es otra fotografía que a mí me gusta mucho porque también te vuelve a dar toda esta idea de la convivencia entre los pintores y las familias de los pintores. En realidad, los hijos de entre todos ellos se conocían. Este era un juego de fútbol en donde estaban los pintores de brocha gorda, le decían, un poco están en la fotografía, vemos ahí a Icaza, a Brian Nissen, a von Gunten, a Cohen, a Fernando García Ponce. Atrás vemos a Carl Stelbeck y a Montse Pecanis, por ejemplo. Entonces, bueno, realmente la convivencia entre todos los artistas era muy, muy fuerte. Y dentro de estos cambios que estoy mencionando, que había cambios de soporte y cambios de lenguaje, también había un cambio muy importante, donde Felgueres fue también un personaje principal. Las disciplinas empiezan a convivir entre ellas, empiezan a desdibujarse todos estos bordes de las disciplinas, y Manuel Felgueres en particular colaboró muchísimo, como por ejemplo con Alejandro Jodorowsky, haciendo varias de las escenografías. Este es un ejemplo de la escenografía de la Ópera del Orden, en donde diferentes artistas de este grupo, que eran, bueno, Felgueres, Rojo, Lilia Carrillo, Quironella, participaron para hacer la escenografía, que fue una obra de teatro que fue censurada, ni siquiera alcanzó a estrenarse en los ensayos, fue censurada la pieza, pero bueno, digamos que también lo importante era un poco de esta manera de colaboración entre ellos, y también el tipo de materiales que empezaban a usar para hacer su producción artística, ¿no? En el caso de Felgueres, que vemos la fotografía del lado izquierdo, en el extremo izquierdo, pues vemos cómo Felgueres está usando objetos un poco encontrados, un poco en esta idea del dadaísta, ¿no? Donde hay una parte de un coche, donde hay resortes de colchones. Entonces, bueno, toda esta apropiación de diferentes objetos cotidianos hacia la obra artística, pues también viene siendo como súper novedoso, ¿no? Dentro de las colaboraciones que tuvo con Jodorowsky, aquí está un efímero pánico que hizo en el 63 en San Carlos, en donde también vemos esta aportación de Felgueres, en donde, por ejemplo, muchas de las escenografías, que aquí lo vamos a ver del lado derecho, en la parte de atrás, por ejemplo, la hizo con tortillas. Los hacían los proyectos, las prácticas que las hacían con cero de presupuesto, pero con esta idea de innovar, ¿no? Esta idea también de hacer las cosas con una inmediatez, sin un programa prescrito, donde el azar era fundamental dentro de estas producciones artísticas.
Y bueno, también colaboró con el grupo de cineastas, en este caso con la película de Tajimara, que era una historia de García Ponce, y que el director era Juan José Gurrola, en donde lo que Felgueres, además de participar como actor, porque aquí lo estamos viendo del lado derecho, en el extremo derecho, y en el extremo izquierdo está Lilia Carrilla, además de que ellos participaban como actores, también Felgueres hizo esta serie de cuadros que ambientaban la escena de las fiestas de la historia. Y otro de los proyectos donde también participó Felgueres fue en este proyecto llamado el Museo Dinámico, que eran proyectos que hacía con el arquitecto Manuel La Rosa, en donde antes de que el arquitecto entregara la casa a sus clientes, se hacían pues ese tipo de performance, podríamos decir, sí, eran performance, en donde también activaban obras de teatro y también ponían obras los artistas y hacían diferentes escenificaciones. Ese es uno de los ejemplos. Pero también Manuel Felgueres tenía una gran admiración hacia Tamayo. Eso también, bueno, por ejemplo, vemos esta fotografía donde está Francisco Castro Leñero, Francisco Toledo, Olga Delfino Tamayo, en donde Tamayo para Felgueres era un gran personaje, era un personaje que también él admiraba, pero también es una fotografía que es a finales de los 90, bueno, a finales de los 80s, en donde vemos que es un Felgueres completamente ya consolidado como artista a la altura de Tamayo, en donde ya tiene una posición muy, muy firme como artista central dentro de la producción en México. Y esta es una foto donde está Manuel Felgueres con varios de sus colegas, más de generaciones más jóvenes. Y la pongo un poco porque en algún momento que le hice una entrevista a Felgueres le preguntaba a qué tipo de artistas estaba él apoyando. Manuel Felgueres fue de los artistas que le llamaron, que estaba dentro del grupo de la mafia, que desde los años 60 se le llamaba así a este grupo que tenía que ver con Monsiváis, con Rola, también el propio Felgueres. Y yo cuando le pregunté qué tipo de artistas jóvenes apoyaba, él me contestaba que realmente él apoyaba a los amigos que tenían que ver con esta pintura. Y que tenían que ver también, digo más con la pintura, porque me parece que fue como un eje importante Felgueres para esa generación, porque participó muchísimo como jurado dentro de los concursos nacionales de la época, ¿no? Esta es una fotografía donde está Felgueres en Estados Unidos, en la Universidad de Cornell, que fue a hacer lo que llamaríamos hoy en día una residencia con Octavio Paz. Entonces realmente un poco de estas fotografías lo que están mostrando es en qué lugar estaba Manuel Felgueres dentro del ambiente intelectual en México, ¿no? Y era un puesto central. Pero también me parece que Manuel Felgueres tuvo una importancia muy, muy, muy central como líder de su generación. Como líder, en este caso, él fue el que estaba liderando el movimiento del 68 de los artistas plásticos y fue el que organizó, uno de los organizadores del mural efímero en el 68, este mural que se hizo sobre las láminas acanaladas que estaban recubriendo el monumento a Miguel Alemán, que había estado destruido desde hace varios años anteriores y que los artistas los utilizaron un poco en protesta de que el ejército había entrado a la preparatoria y un poco hasta haber fallado hacia la autonomía universitaria. Entonces, bueno, los artistas y todos los intelectuales formaron verbenas semanales, 2 o 3 verbenas semanales dentro de la ciudad universitaria, lo cual les permitía cierto cobijo de que el ejército no podría entrar en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, hicieron estos murales varios de los artistas, sobre todo lo que estaban reclamando un poco era también el imperialismo yanqui, que en ese momento estaba la guerra de Vietnam y realmente era un tema que estaba muy, muy en boga. Y bueno, a partir de este mural efímero es que también Manuel Felgueres empieza a convocar a que los artistas se organicen en lo que conocemos hoy como el Salón Independiente, que es la exposición que ahorita pueden
podrán ver pronto en el museo, esperemos que las condiciones lo permitan, en el Museo Amparo, que es este grupo de artistas que se reúnen un poco de una manera independiente del Estado y que organizan ellos de una manera autogestiva este grupo, en donde ellos pagan todos los gastos y donde ellos están proponiendo una libertad artística y donde ellos también están teniendo una postura política a la hora de distanciarse de la política del Estado. Manuel Felgueres fue una figura central también en el Salón Independiente. Él en varias ocasiones estuvo como presidente y como secretario y realmente tuvo una postura hasta que se terminó el salón muy activa, junto con Kazuya Sakai y junto con Brian Eason, por ejemplo, ¿no? Estas son otra de las fotografías del segundo Salón Independiente. En la parte superior derecha estamos viendo la obra que presenta Manuel Felgueres en el segundo salón, que es una obra que me parece que también es muy interesante porque está proponiendo, es una obra que es de gran formato, en donde es una estructura de metal con tela de loneta reestirada en diferentes, como con relieves, ¿no? Y es una pieza que me parece que es interesante porque Manuel está proponiendo esta combinación que después va a desarrollar mucho en su obra plástica entre lo que es la geometría y también formas orgánicas que tienen que ver con el cuerpo. Y en la obra inferior, del lado derecho, es la obra que presentó en el tercer Salón Independiente, que se hizo con materiales desechables, efímeros, y que ahora se reconstruyó, y que es una obra que está muy ligada al arte al op art. Y bueno, también Manuel Felgueres participó en los murales que se hicieron en Guadalajara, en el Centro de Arte Moderno, que se inauguró en Guadalajara precisamente con una exposición del Salón Independiente. Y me parece que es muy interesante este mural, porque lo que está también planteando es el uso de espejos, por ejemplo, que también estaba muy en boga fuera de México en los años finales de los 60, en donde permitía que el público se reflejara dentro de la propia obra, ¿no? O sea, aquí son fotografías que tienen que ver con el proceso de trabajo. Y esta es una pieza importante, también muy importante, de Manuel, que la había hecho para la Ruta de la Amistad, que cuando la hizo estaba programada para ponerse en Villa Olímpica, que se llama El Barco o México, 68, y que finalmente por distanciamiento con la parte del Estado y un poco con Matías Gelitz acabó colocándose hoy en día en los jardines del Museo de Arte Moderno. Y quizás lo que pone a Manuel Felgueres ya dentro de la mira, o que empieza a ponerlo como representante de lo que será el arte en México, el arte mexicano en el exterior, en diferentes ferias internacionales, es esta pieza que hizo junto con varios de los integrantes del Salón Independiente para los que se llaman los murales de Osaka. Lo hicieron para el pabellón de Osaka de México, para la feria de 1970, pero me parece que esta pieza, junto con la que les enseñé del Salón Independiente de 1969, hay una gran similitud, porque así como en escultura o en la parte de relieve puso estas lonetas con cuerpos geométricos y cuestiones más orgánicas, lo pasa hacia la pintura en esta pieza. Son unos murales que están hoy en día exhibidos en el Museo Felgueres en Zacatecas, de enormes dimensiones. Estamos hablando de murales de 8 metros de alto. Y bueno, un poco pongo también estas fotografías porque es una manera en que me dice mucho del trabajo de Manuel Felgueres, la manera que él trabajaba. Él trabajaba con esta persona que se llama Gerardo, que es un artesano. Toda su vida trabajó con él desde hace muchos años. Entonces, la manera de trabajo de Felgueres era hacer maquetas. Él siempre hacía, en sus esculturas hacía maquetas pequeñas en cartón, de dimensiones de 15 centímetros, 20 centímetros, no muy grandes. Y a partir de estas maquetas es que el artista Gerardo le ayudaba a construirlas, generalmente en madera.
o en metal, y después estas piezas, ya una vez construidas como estos modelos, se hacían algunas de ellas en escultura pública de gran formato. Pero me parece que son fotos que pues hablan mucho de la manera de concebir las piezas, ¿no? Y un poco les voy a hablar después de como este panorama de contextualización de la obra de Manuel Felgueres y de su postura dentro del contexto mexicano, un poco de la exposición que estamos haciendo ahorita en el museo, que está ahorita en el museo y que después viajará al Museo Amparo, que se llama Trayectorias. Trayectorias es una exposición que no es cronológica, es una exposición que tampoco es una retrospectiva, y está hace 10 años cuando Manuel Felgueres cumplió 80 años, se hizo una gran retrospectiva en Bellas Artes que la curó Manfred Jorge Reynoso, no digo su nombre, Jorge Reynoso, y que bueno, pues pensábamos que había habido una retrospectiva relativamente hacía poco tiempo, y que por otro lado, pues tampoco las salas del museo, el espacio nos daba para poder mostrar la gran coproducción que ha tenido Manuel Felgueres, ¿no? Realmente es un artista que produjo cantidad de obra, y entonces lo que hicimos fue escoger 3 momentos que nos parecían importantes, o que a mí como curadora me parecieron muy importantes, y que realmente eran importantes tanto para su producción personal como para el arte en México. Pero también lo que queríamos es tener esta visión de cómo estos 3 momentos pudieron, finalmente dialogaban entre ellos, viendo cómo pues sí se establecía un diálogo como muy directo, tanto en formas como en colores, en 3 etapas completamente diferentes. Un poco lo que estamos viendo aquí es como un poco la visión de cuando entras a la exposición, es un poco esta idea de ver un teatro mundi, o sea, esta idea de tener la experiencia también del espacio. Manuel hizo varias piezas específicamente para esta exposición. Piezas de gran formato, y un poco de lo que vemos entonces al entrar es esto. Y un poco lo que aquí, aquí es donde digo que son 3 momentos que son muy diferentes. Por ejemplo, vemos el mural en la parte de atrás, que es de los 60s, del 61, principios de los 60s. La máquina que está en primer plano es la máquina del deseo, que es del 73, y a la mitad una escultura que es del 2019, ¿no? Entonces, bueno, son esos 3 momentos que en sí tienen como cierta firma o cierta coherencia como obra del mismo artista, ¿no? Aquí es un poco cuando le hicimos un poco la entrevista, que está publicada en el folio. Si les interesa pueden bajar el folio de la exposición de manera gratuita a través de la página del museo. Y otra vez esta idea de cómo se fue concibiendo la exposición entre los dos, y cómo en todo momento él estaba presente, ¿no? Bueno, una de los núcleos, de los 3 núcleos que nos interesaba recalcar, era este núcleo de la primera etapa de Manuel Felgueres, de los grandes murales, en donde usaba realmente materiales de desecho. Voy a ir uno por uno. Esa es como la representación de estas 4 piezas que estamos presentando en el museo. Y bueno, volvimos otra vez a mostrar el mural de hierro, que fue un mural que hicimos en una exposición que se llamó Desafío de la Estabilidad, en la que también trabajó Álvaro como curador. Fue una pieza que sacamos del Cine Diana, que por cierto hoy en día, ayer vi que estaba en venta, la esquina del Cine Diana, que bueno, precisamente lo sacamos de ese lugar porque el cine había perdido como toda esta grandeza y grandilocuencia que tenía en los años 60, en donde el público llegaba y veía esta enorme obra que mide 28 metros de largo, ¿no? Debido a que el cine ha tenido un cambio de percepción y que se hicieron varias salas de ese lugar, varias salas pequeñas, esta pieza perdió esta manera de verla, de confrontarla, y entonces se tomó la decisión de sacarlo del Cine Diana y llevarlo hacia las salas de exhibición del museo. Bueno, es una pieza que está en comodato. Desafortunadamente la UNAM no se pudo quedar con ella por diferentes situaciones. Pero entonces, bueno, tenemos como un gran interés de, pues, en la medida de lo posible, pues, verlo lo más
lo más seguido, ¿no? Es una pieza que en su momento tuvo una gran recepción, un poco quizá polémica, para cuando se hizo la inauguración de esta pieza. Se hizo un efímero pánico también con Jodorowsky, en donde varios actores recitaban un poema de Jodorowsky y por otro lado un baterista percutía el propio mural. Entonces es también una manera muy novedosa de cómo se usaban estas piezas también como un objeto de sonido, y donde también está esta idea de que Manuel está viendo hacia la obra de Luis Nevelson, por ejemplo, ¿no? Esta parte de los ensamblajes. Pero bueno, Manuel Felgueres es un artista que conocía mucho el arte internacional, que cuando iba a Nueva York veía, yo le pregunté específicamente si estaba viendo a Luis Nevelson y me dijo que sí, que en esta pieza y tenía bastante influencia de Luis Nevelson, y es un artista que realmente estaba en todo momento muy enterado de lo que estaba pasando fuera de México. La otra pieza que estamos mostrando es esta que se llama Canto al Océano. Bueno, la pieza del mural es importante que les diga que se hace con material de chatarra, lo que llamamos de chatarra, son desechos industriales, y realmente es una muy buena solución para hacer una gran pieza de una manera muy barata. La hizo con el arquitecto, quien era el arquitecto del cine de Ana Fuera, Leopoldo Gout, con quien hizo varios murales. Es importante también que comente que en la década de los 60, 70, Manuel Felgueres hace más de 35 murales, realmente tiene una producción muy, muy grande de murales, con estos elementos de chatarra que eran, pues que realmente eran muy baratos y que también eran muy novedosos para el contexto mexicano. El otro mural que rescatamos en una exposición de hace un par de años que se llamó Reverberaciones, que era una manera de ver una exposición sobre el sonido en la colección del museo, es una pieza que se hizo en 1963 en un lugar, en el Deportivo Bahía. Este era un balneario que estaba muy cerca del aeropuerto, en el Peñón de los Baños, en donde había aguas termales, y era un mural que medía 100 metros de largo. Era un mural enorme que medía 100 metros de largo por 8 metros de alto. Debajo del mural estaban unos cuartos que eran los vestidores, y que como lo hizo Manuel Felgueres fue con conchas de abulón, conchas de ostión y de madreperla y cemento. Entonces también lo hizo en los dueños del Deportivo Bahía, era un artista que se llama Gelsengas, y Gelsengas fue quien se quedó al momento que se acabó el agua dentro de esta zona. Se destruyó el mural y Gelsengas lo dieron en donación al museo en una situación bastante deplorable, un poco antes de que muriera Gelsengas. Pero también fue un mural muy importante, no solo también por el tipo de materiales que de una manera muy original, como pocos artistas creo que en el mundo usaron estos materiales de desecho, también fue se hizo un efímero pánico con Jodorowsky que fue mítico. Era un efímero pánico en donde era todo un espectáculo de luces, sonido, donde participaban más de 40 bailarines, y en donde Jodorowsky usó un helicóptero para bajar del cielo y como que si fuera el auponte que llevaría a los muertos a través de la alberca, ¿no? Desafortunadamente en el ensayo el helicóptero se cayó a la alberca, que aquí van a estar viendo una fotografía de un periódico, y bueno, pues salieron las aspas y demás, y con esta idea de la improvisación, el helicóptero se quedó dentro de la alberca durante el espectáculo. Estas es un poco unas fotografías de cómo recibimos el mural, nada más estaban algunas piezas solas y de manera aisladas, y teníamos que darle coherencia de cómo era este mural. Entonces, bueno, reconstruimos una parte para tener un instructivo, y en un momento en que encontremos el lugar adecuado para poner por lo menos 50 metros de este mural en algún edificio de la UNAM, bueno, pues era como su mejor casa. Y otra pieza que también se acaba de restaurar para esta exposición es esta pieza, que es el muro de las... se
se llama Escultura de las Formas Mecánicas, que también estaba en el Deportivo Bahía. Esta es una pieza que, igual que el mural, me recuerda muchísimo a estas formas de llanar formas mucho más orgánicas, de las cuales decía Felgueres que realmente la habían impresionado mucho y que habían realmente hecho bastante hincapié dentro de su producción. Entonces, bueno, a partir de estas fotografías y con el laboratorio de conservación, bueno, pues se reconstruyó el mural. Este era el estado en que encontramos el mural, y para esta exposición lo restauramos con la ayuda de Manuel. Y también exhibimos este mural que nunca se había visto. Es un mural que estaba dentro de una casa particular en San Ángel, bueno, en Vitalecio Robles, que era un vitral que dividía el espacio público del espacio privado. Se vendió la casa y tiraron la casa, y entonces se quedó el mural guardado por muchos años, y ahora tuvo la oportunidad de mostrarlo. Y bueno, voy a mostrarle además, esos son los murales que están dentro de la exposición, pero estos murales forman parte de todo este conjunto de Manuel Felgueres en su interés por hacer murales. Y eso me parece como muy interesante, porque esta idea de hacer un arte público donde la gente pudiera verlo por gran número de personas que pudieran verlo, era una cosa que era muy atractiva para Manuel Felgueres. Y bueno, después de este mural, un poco la idea de la exposición es seguir con esta obra temprana que tiene que ver más, ya no con escultura, sino con una cuestión bidimensional, con pintura, y con un elemento que me parecía que era importante en Manuel Felgueres en todo su trabajo, que es el elemento de la máquina. Manuel Felgueres cuenta que desde niño estaba preocupado por hacer esto, por desarmar relojes y utilizar estos engranes tanto en forma como de manera física para hacer sus obras. Entonces creo que esta es una buena una muestra, son cuadros que realmente muestran mucho este interés por la cuestión de la máquina. Esta pieza es del Museo de Arte Moderno, porque ganó un concurso en 1959, y estos son estos conjuntos que son del 81, mucho más tardíos, sobre este interés sobre la máquina. Pero es un concepto que está guiando la exposición, pero también está guiando en todo momento todo el trabajo de Manuel. Estos son unos murales donde también usa este concepto de las máquinas en diferentes momentos, en una casa particular, con diferentes, a veces usa metal, a veces usa madera, a veces usa mosaico. Y bueno, me da pie a seguir con esta idea de la máquina y presentar la pieza que se llama La máquina del deseo, de Alejandro, que hizo para la película de La montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky. Es una pieza que es muy interesante, porque es una pieza que se desdobla y que se va moviendo, y que dentro de la película de Alejandro Jodorowsky, bueno, aquí pusimos un poco los cortes donde sale la película de Alejandro. Aquí hay una foto de Manuel explicando las estas, pero es una pieza que conforme va siendo intervenida por un cuerpo femenino, la pieza se va abriendo. Es una pieza que tiene una total alusión sexual, en donde un hombre trata de motivar a la máquina y nunca se abre, hasta que una mujer realmente la motiva. La máquina realmente es una vagina, y que el momento que la penetra, bueno, la máquina se va abriendo y se va teniendo un despliegue como orgásmico, ¿no? Y bueno, después de este concepto de la máquina del deseo, nos pasamos a la máquina estética, que la máquina del deseo se hace en el 73, y empieza este proyecto de la máquina de estética en el 75. Esto es un poco el montaje. Y entonces lo que él está proponiendo, Felgueres, es usar la computadora como una herramienta de creación, lo que hoy un poco llamamos como lo que hoy sería como la inteligencia artificial, pero en ese momento era algo realmente como impensable, en donde a partir de las características de su trabajo, después de 25 años de lo que había tenido su pintura, él comienza a alimentar la máquina con ciertas figuras geométricas y con ciertos pesos que tiene el color dentro de su obra. Entonces, había como unas fórmulas donde decía que, por ejemplo,
sus piezas en color giraban hacia la izquierda o hacia la derecha, y alimentó a la máquina con estos algoritmos, y que eso fue lo que le pudo dar como resultado la producción de N cantidad de combinatorias dentro de sus obras, ¿no? Aquí vemos cómo primero hacía el boceto, luego hacía la pintura, y a partir de estos datos se alimentaba a la computadora para poder tener como resultados de diferentes combinatorias. Este trabajo también se vio reflejado tanto en la escultura como en la pintura. Entonces fue un proyecto que le duró muchos años, estuvo trabajando más de 10, 15 años, en donde realmente pues hizo cantidad de esculturas, serigrafías, pinturas, relieves, que realmente también caracterizaron la obra como reconocible de un Felgueres. Y quizá esto es un punto importante, porque para la generación de Felgueres era muy importante que la gente reconociera como la firma Felgueres, ¿no? Ver las piezas y decir, este es un Felgueres. Y realmente es un artista que lo logra, y lo logra como de varias maneras, ¿no? Aquí vemos cómo de la escultura, que estas maquetas se convierten en grandes esculturas. También hay unos relieves, otras esculturas que están también dentro de la universidad. Y finalmente, para terminar la exposición, hacemos una combinación entre una escultura que hizo en 1967 que se llama La Luna, con varias maquetas que servirán como modelos para hacer esculturas públicas, donde a mí me parece que una de las constantes del trabajo de Felgueres es siempre estar remarcando la tensión interna que hay entre las formas, la tensión interna que hay entre los elementos, de cómo se van sosteniendo. Entonces, bueno, creo que en estas maquetas es como mejor se ve. Esta es una vista donde estas tensiones que vemos en la escultura de La Luna del 67, lo vemos en estas maquetas que son mucho más recientes, son maquetas de los 90s, de los 2000s, y donde también se ve esta tensión desde el principio en el mural de hierro, por ejemplo. Y aquí hay como varias, estas esculturas, por ejemplo, lo van a ver que está en Monterrey, y donde también están dialogando con estos elementos de gran formato de las piezas que vemos al fondo, por ejemplo, de estos relieves que hace Manuel Felgueres específicamente para las salas de museo. En ese sentido, bueno, Manuel Felgueres fue de los artistas que ha hecho mayor escultura pública en México. Bueno, realmente creo que está presente en muchas zonas dentro de la Ciudad de México, por lo menos, y también en Querétaro y Monterrey. Participó dentro de los artistas que hicieron el espacio escultórico, que es de las piezas emblemáticas de lo que en México sería como el land art, y dentro de toda esta ruta de esculturas que tiene la UNAM. Y en ese sentido, Manuel Felgueres es un artista que está muy presente en la ciudad. Digamos que podemos empezar con esta pieza que está en el Auditorio Nacional, y en donde enfrente, cuando vamos recorriendo la ciudad por Reforma, tenemos estas dos piezas, que son dos celosías, que hizo una en el 64 en el patio interior del Museo de Antropología, y esta que hizo en el 2009 en la barda de lo que es el Museo de Antropología. Pues que si quieres empezamos a platicar, porque la presentación ha sido súper amplia. No creo que te faltaba mucho de la presentación. No faltaba mucho. Si quieres empezamos a platicar mientras la vuelvo a encontrar. Buenísimo. Mira, a mí me parece genial que hayas planteado la valoración que hiciste con Felgueres, porque además sé que trabajaste muy de la mano de Felgueres para esta exposición. Lo cual fue una oportunidad maravillosa, ¿no? Un artista que trabajó prácticamente hasta el último día de su vida. Un hombre muy activo, y todavía la obra reciente está puesta en esta exposición. Y ya me imagino que como curadora tienes que haber tenido una serie de dudas o problemas, de conflictos para esta exposición brutales. ¿Cómo haces con una trayectoria tan amplia como la de Manuel Felgueres para sintetizarlo? Porque de alguna manera una exposición es una manera de entender un artista, ¿no crees? Y con una trayectoria que va desde fines de los años 40 hasta el año 2020, pues, ¿cómo hacer? Y yo creo que has planteado muy bien cómo encontrar tres grandes líneas de trabajo. Ya volvió tu presentación, pero creo que es tu pizarra. ¿No es mi presentación? ¿No estás viendo la presentación ahí?
Sí, pero aparecía el lápiz de la pizarra. Pero sí está la Bueno, lo presentación. que encuentras esta parte, ¿no? Sí, seguimos Esa parte platicando. final, esta, esta cuestión, cómo comprender a un artista y cómo encontrar elementos clave. A mí una de las cosas que me impresiona mucho es, y de alguna manera lo acabas de tratar, pero me gustaría que abundaras un poco, es en esta obra tan vasta y tan grande, ¿cómo se forma un estilo? Porque realmente hay una serie de comunes denominadores desde la obra de los años 60 que puedes ir encontrando en la de los 70 y la última. Hay elementos comunes que están como articulando a un artista sólido, pero al mismo tiempo es un artista que es diferente cada vez. Tiene distintas etapas cuando está trabajando con la materia, cuando está trabajando con el desecho, cuando está trabajando con la obra de teatro, cuando está trabajando para el cine, cuando está trabajando con la máquina. Es diverso, pero a la vez es único. ¿Cómo se forma esto? ¿Cómo trataste de rescatarlo en tu exposición? Pues fíjate que yo, la verdad es que cuando vi la exposición montada, esa impresión de como de conjunto y de hilo conductor dentro de su obra se me hizo mucho más evidente, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo le preguntaba a Felgueres cómo pintaba estos cuadros, estos son los últimos cuadros que también hizo para el museo, especialmente los hizo en el 2019, que son de gran formato, que a mí me impresionaba también por la edad que tenía, que se podía subir a los andamios y todo el tiempo, eh, pues estaba como muy preocupado bueno, al final de su vida, después de esta exposición, modificó su estudio para todavía pintar más grande, ¿no? O sea, esta parte monumental mural es algo que también está como una constante. Y yo le decía, oye, Manuel, ¿cómo le haces, o sea, para que haya pues esa correspondencia entre tus esculturas y tu pintura? Él me comentó que y me parecía como muy lógico, que cuando él estaba trabajando el proyecto de la computadora, eh, como que le quedó muy claro cuáles eran los balances y como no sé si llama también, esta sección áurea que tenía la composición de sus obras, ¿no? Y al final de su vida ya no veía muy bien. Entonces, por eso también es que usaba los chorreados. Por aquí voy a ponerles unas fotografías. Eh, y yo le decía, oye, pues cada día te vuelves más abstracto. Y él me decía, no, cada día me vuelvo más abstracto, es que cada día veo menos. Cada día, para mí es más fácil hacer un chorreado, un dripping, que pintar, ¿no? Yo le decía, pero si ves menos, ¿cómo haces la estructura? Me dijo, es que la estructura ya me sale sola. La estructura después de haber trabajado con la computadora y de haber entendido cuál era la estructura interna de mis obras, pues es como que ya puedo hacer lo que realmente quiero en diferentes soportes. Entonces yo creo que este conocimiento de la estructura interna de cómo construir un cuadro, cómo construir en el espacio una escultura, lo aprendió y lo hizo y le sale tan bien y le salió tan bien a partir de su trabajo con la computadora. Tengo yo para mí esa impresión. Y bueno, pues como te decía, al final hizo cuadros muy, muy grandes. Este fue el que hizo para la ONU. Es un cuadro que lo hizo hace 2 años, en donde México se lo regala a la ONU, pero para él era un gran orgullo, se llama Agenda 2030. Fue un gran orgullo que la ONU pudiera admitir su cuadro, porque ya tenía uno de Tamayo, que está en el interior del auditorio. Entonces, que la ONU, que haya ganado el concurso entre todo el mundo y que hayan elegido su cuadro, para él era muy importante. Entonces, bueno, el tema de este cuadro es que yo decía, bueno, ¿por qué si tuviste la oportunidad de estar en la ONU, por qué no hiciste un tema político? ¿No? Era tu oportunidad de decir que el mundo estaba mal, que cuál era el problema del mundo como una postura política. Y él me dijo, no, mijo, yo siempre he sido abstracto y le dije, bueno, pero la abstracción también es una postura. La abstracción en sí misma tuvo una postura también política muy fuerte. Y me decía, no, mi postura es ir en contra de los nacionalismos. Y lo que me permite la abstracción es precisamente eso, plantear, no plantear una narrativa, y que no plantear una narrativa me permite que no sea reconocido yo como un artista mexicano, como el estereotipo de lo que es mexicano. Entonces, bueno, me parece que es como una respuesta muy interesante, que también lo podemos ver en su trabajo. Bueno, aquí estamos viendo unas fotografías de cómo empezaba estos cuadros enormes,
que ya los trabajaba de manera, muchas veces en horizontal, los comenzaba a trabajar en horizontal. Que bueno, a sus 90 años era impresionante verlo trabajar de esta manera, con esta pasión y con esta vivacidad. Y estas piezas, otras piezas donde también estaba experimentando nuevos materiales que tenían que ver con las resinas, por ejemplo, ¿no? Pilar, un poco sobre lo político, que me parece central. Creo que siempre se ha creído que esta generación, la generación de la ruptura, ha sido una generación apolítica, que no participaba conscientemente y abiertamente en política, porque eso era una cosa que le dejaban a la Escuela Mexicana de Pintura, contra la que estaban en contra. Pero si vemos la trayectoria de Felgueres, Felgueres era un artista que no rehuía el compromiso político y lo demostró en 1968 y lo demostró en Salón Independiente. Es un momento clave donde aún siguiendo la abstracción, aún siguiendo una serie de compromisos estéticos y éticos, puede manifestarse políticamente, ¿no lo crees? Sí, a mí me parece importante lo que estás diciendo, porque creo que tengo la impresión de que esta generación de los años 60, 70 era muy acusada de que eran artistas que no estaban comprometidos políticamente, ¿no? Porque no tenían una narrativa que era, que era similar a la de la Escuela Mexicana de Pintura. Y lo que está diciendo es importante, porque con estas investigaciones hemos visto que sí tenían una postura política. El hecho, y bueno, tú sabes que la abstracción dentro también de Estados Unidos era una postura política también, ¿no? Con la Guerra Fría, ¿no? Y creo que es una manera de revalorar a esta generación en cuanto a su militancia, su postura política, que antes no lo hacíamos. Muchos de la historiografía no lo había rescatado de esta manera. Pero como tú dices, y como decía al principio, realmente Felgueres fue un líder de su generación muy importante, no solo por ser uno de los abanderados de la abstracción, sino también porque en momentos ríspidos y más importantes dentro de la política en México, pues se manifestaron de una manera quizá no militante o no tan confrontadora, como se podría pensar que fue Rivera, pero sí tenían una postura, ¿no? No, claro, o sea, su obra es imposible que sea un panfleto porque es una obra abstracta, pero su posicionamiento como artista, en dónde exhibe, los circuitos que está generando, pues hablan mucho de un interés político, a final de cuentas. Y luego es interesante, ¿no? Con estos grandes murales que has rescatado, que además creo que poca gente sabe el gran trabajo que has hecho tú para rescatar estos murales. O sea, encontrar el mural del Deportivo Bahía, restaurarlo, no fue cosa fácil. Llevar al MUAC el mural del Cine Diana tampoco ha sido cosa fácil. Permite rescatar y presentar en una exhibición este carácter muralista de la obra de Felgueres, que además es una paradoja, porque acaba siendo un muralista contra los muralistas. Pues es que esta parte yo no lo pondría, yo creo que acaba siendo también un muralista. O sea, yo no lo pondría contra los muralistas, sino acaba también haciendo un muralista, ¿no? Y creo que desde un principio toda esta idea de las grandes dimensiones la tiene muy marcada. Y también me parece, bueno, una de las cosas que te quisiera comentar es que dentro de la colección no tenemos recursos, no tenemos recursos para restaurar estas piezas. Entonces lo que he hecho es un poco aprovechar las exposiciones para poder restaurar las piezas con dinero de exhibición. Y me parecía que era importante hacerla una tras otra, porque pensé, bueno, ¿por qué tanto Felgueres? Precisamente porque teníamos a Felgueres con nosotros que podía colaborar y nos podía decir cómo iban a hacer las piezas. Si no lo hacíamos en ese momento, pues las piezas iban a quedar como desperdicio, porque realmente no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, bueno, sí alcanzamos a todas las piezas que tenía el museo, sí se alcanzaron a restaurar, y también creo que también le dieron otra dimensión al trabajo de Felgueres. Vas a decir que en las presentaciones me centro muchísimo en la escultura, mucho más que en la pintura. Y yo sí creo que Felgueres siempre dijo que su interés principal era ser escultor. Y después con la cuestión de que tuvo a Lila Carrillo muy cerca y que pues, se vendía mucho más la pintura que la escultura, bueno, empezó a hacer pintura, que también fue muy exitoso, pero yo creo que Felgueres en la escultura es donde
pues me parece que se manifiesta de manera mucho más contundente y mucho más potente sus obras, ¿no? Y bueno, donde también como imaginario, el hecho de que estén varias esculturas dentro de la Ciudad de México, a través de la Ciudad de México, pues también es el personaje que nos queda, ¿no? Como artista importante. No, sin duda un panorama gigante. También me parece clave el papel de la máquina, el papel de la máquina como algo que atraviesa. Ciertamente la escultura es una preocupación que todo el tiempo está recorriendo, es un pintor donde el volumen y la dimensionalidad inmediatamente sale, ¿no? Es como su vocación. Pero también la máquina, porque la máquina permite movimiento, la máquina permite integración con el espacio. Es algo muy interesante, ¿no? Y sí, bueno, tú ves que esta parte que dices de la escultura, la manera en que él maneja la escala de las salas del museo con estas últimas piezas, pues es realmente magistral. O sea, realmente pareciera que entras y estas piezas son hechas como para el museo y que forman parte de eso, ¿no? Entonces, Si tú miras la acción de Felgueres en torno al escenario artístico, tú ves que en los años 60, tú lo presentaste muy bien ahora en tu plática, forma parte de una generación brillante, pero que no es una generación que solamente sea una generación conformada por pintores. También está gente de teatro, como Gurrola, como Juan Ibáñez. También hay gente de música que están integrándose todos, y a final de cuentas esta generación es como si aspirara a una obra de arte total, que muchas veces encontrará en lo cinematográfico la posibilidad de expresarse. Por eso la importancia de la colaboración de Felgueres con Alejandro Jodorowsky, pero también la importancia de la colaboración de Felgueres con con las obras de teatro. Esto es importante. Y es interesantísimo ver cómo esta obra está, de alguna manera, interconectada en los años 60. Tú encuentras después en los 70s, en los 80s, en los 90s, o más recientemente, esta integración con otros artistas en la obra de Felgueres, o fue solo una cosa del momento, de la generación en los años 60. yo lo veo más como la generación, quizás la colaboración que tuvo, que fue muy importante con la máquina estética, con el ingeniero Sassoon que estaba en Estados Unidos, quizá como son de sus últimas colaboraciones, ¿no? Pero como un espacio, como una práctica integral de otra mayor, creo que nada más sucede en los 60. Y también yo creo que el hecho de que eran obras también efímeras y que eran como experimentales, también les hacía como experimentar demasiado, tanto en formas como en materiales, ¿no? Porque sabían que eran piezas que pues iban a ser efímeras. Y conforme te vas consolidando, como yo no creo que nada más se le vaya a pasar a Felgueres, yo creo que le pasa a muchos artistas que conforme te vas consolidando y conforme vas teniendo un nombre y una representación, pues ese espacio de experimentación se va acotando, porque ya la gente ya espera algo muy específico de tu práctica, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que ya en los 90s, pues Felgueres ya no podía tener pues como ese juego de experimentar tanto. Experimentaba mucho más hacia lo seguro. Pilar, tenemos 3 preguntas del público. Luis Rodríguez pregunta que ¿en qué museo se encuentra lo que se llamó la máquina estética? ¿En qué museo? Bueno, los dibujos se encuentran, los dibujos y los wash se encuentran en el Museo de Zacatecas. El Museo Felgueres, bueno, el Museo Abstracto de Manuel Felgueres en Zacatecas. El video se hizo especialmente para la exposición. Ya, perfecto. Hay una chica que se llama Verónica, o una señora que se llama Verónica, que pregunta que ¿en qué artistas contemporáneos percibes tú la influencia de Felgueres? Creo que pregunta tan difícil. Pues lo que pasa es que es difícil decir, o sea, a ver, yo creo que a partir de los años 90 un poco el lenguaje del arte contemporáneo cambió. Entonces, lo que conocemos como arte contemporáneo, pues creo que está alejado de lo que hace Felgueres. Quizá lo que se vuelve otra vez a conectar entre el arte contemporáneo y lo que hizo Felgueres
en los 60 es esta idea de la experimentación. Hoy en día los artistas ya no son nada más pintores o escultores, los artistas hoy en día hacen video y también hacen acciones, y hacen performance, y hacen también pintura o instalaciones. En ese sentido, los artistas contemporáneos van de un medio a otro, pasan de un medio a otro mucho más rápido, que es lo que hacían este grupo de artistas en los años 60. Pues quizá ahí veo como una gran correspondencia, ¿no? Hoy en día hablar de pura pintura en un artista contemporáneo es muy difícil, claro que existe, o sea, a lo mejor estoy pensando en William Kentridge, ¿no? Hay casos como que sí son como mucho más dimensionales, ¿no? Pero en el caso mexicano, creo que no. ¿A ti te viene alguien en mente? Pues no directamente, pero tenemos una pregunta más súper interesante de Itzel Rodríguez Mortelaro. Pregunta, ¿cómo reinterpretó Felgueres sus obras del pasado para reconstruirlas en el presente? En el proceso. Tú ¿Cómo estuviste reinterpretó? muy... Ajá. ¿Cómo reinterpretó? Sí, porque Es al que final de no, cuentas, de alguna manera Felgueres está dialogando con su trayectoria, ¿no? Y reinterpreta cosas del pasado que él mismo había hecho. pues para las reconstrucciones que hicimos o para la restauración, en realidad lo hicimos mucho con el laboratorio de conservación, mucho a través de fotografías, ¿no? De fotografías o de registros fotográficos o de películas que se tenían. Y sí, como son restauraciones, sí tratamos de apegarnos lo más posible a cómo fueron. Y en ese sentido, Felgueres sí interpretaba, por ejemplo, cuando iba a ver las maquetas, decía, no, esta curva es mucho más suave, esto tiene que ir más metido, pero en realidad nunca se pensó en que él reinterpretara o que incluyera algo de hoy, de su visión de hoy, en esas piezas. Porque el criterio era restaurarlas lo más similar a como fueron originalmente. Un criterio No sé si lo contesto. Sí, apegarse lo más fielmente. Sí. ¿No? Ernesto Mundo pregunta que si fue maestro de Sebastián. No fue maestro de Sebastián. El primer contacto de Sebastián con este grupo de artistas fue a través del Salón Independiente. En el tercer Salón Independiente es cuando el grupo que era como más sólido del salón, que era Brian Eason, Felgueres, Kazuya Sakai, Aceves Navarro, Felipe Ehrenberg, van a San Carlos y ven qué es lo que se está produciendo y ven que los artistas más jóvenes que están en los primeros años y más propositivos son Sebastián y Yersúa, que en ese momento tenían también un grupo que se llamaba El Arte Otro, y es a ellos en específico que los invitan a participar al tercer Salón Independiente. Entonces, es a partir donde es su primer contacto, pero realmente Sebastián siempre estuvo más cerca de Matías Geritz, no tanto de Felgueres. Cierto. Bueno, quizá una cosa que valga la pena mencionar, que está puesto en el folio que hiciste para la exposición, que sí les recomiendo mucho a todos los demás que lo descarguen en la página del MUAC. Hay una cosa importante, en los años 70 Manuel Felgueres forma parte de una renovación de la estructura de la Academia de San Carlos y de la enseñanza de la Academia de San Carlos, y se convierte en una figura referencial para los artistas que están experimentando con el arte contemporáneo en los años 70. Hay otra pregunta de Adli RM, que pregunta, ¿Manuel Felgueres tuvo alguna influencia de algún otro artista? Creo que has mencionado algunas, pero creo que podrías recapitular un poco. Y si tuvo algún otro reconocimiento internacional, además de la ONU. Bueno, sí, yo creo que los primeros murales tienen muchísimo que ver con Nevelson, con Liz Nevelson, y también él decía que tenía todas las piezas de Rothko, por ejemplo, le decía que le interesaban mucho. Pollock es otro de los artistas que también le interesaba su trabajo. Estos artistas norteamericanos abstractos creo que le interesaban mucho. De muy joven, cuando existe la historia de que cuando él ve por primera vez las piezas de Turner, le impactaron mucho por esta cuestión como muy nebulosa, en donde las figuras se van perdiendo, ¿no? Y creo que, bueno, tiene que ver con esta idea del gusto de Felgueres ante otra figuración que no era
la figuración que estamos acostumbrados en México de la Escuela Mexicana de Pintura. Pues creo que sí, por ahí va. Bueno, Art, es lo que decíamos un poco, que estaba como me parece que es una gran influencia, sobre todo en la pintura. En la pintura es donde tiene mucho más figuras orgánicas. Digamos que Manuel es mucho más orgánico en la pintura que en la escultura. En la escultura es mucho más estructurado y mucho más geométrico. Claro, bueno, y de alguna manera su obra con la obra de desecho de los años 60 lo acerca mucho al Povera, ¿no? Algo de lo que él era consciente, de alguna manera. Claudia Marín pregunta que si esta faceta científica, la geometría, las matemáticas, tuvo alguna otra salida, además del arte. Bueno, yo creo que tuvo mucho que ver con el diseño. Bueno, no sé si para ahí vayas la pregunta, pero yo creo que toda esta idea de lo geométrico tuvo que ver mucho con el diseño y sobre todo a través de Kazuya Sakai, que también era uno de los geómetros, de esos artistas que tenían una abstracción hacia la geometría, cuando participa mucho en la revista de, no es Vuelta, ¿cómo se llama la revista? Plural. Plural, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto, hacia la parte del diseño, sí tuvo una gran repercusión, no directamente de Felgueres, más hacia Kazuya Sakai, pero pues finalmente es como esta estructura abstracta que está en el imaginario también de la época, ¿no? Claro, y no puedo dejar de recordar algo que Felgueres nos dijo cuando estábamos preparando hace muchos años la era de la discrepancia, que después del 68, después de esta sensación de ruptura, no solamente por lo que había pasado en México, sino en otras partes del mundo, había habido un acercamiento de él y de otros artistas al estructuralismo y que había encontrado en esta obra geométrica constante, repetitiva, que de alguna manera va a encontrar una clave en la máquina estética, pues una estructura que sustituyera o que respondiera a este caos o este vacío que había ocurrido, en el post-68. Sí, y eso lo comparte con Vicente Rojo. Esa idea de y con Kazuya Sakai, esta idea de trabajar en series, varios cuadros al mismo tiempo, en donde la combinatoria es lo que los está rigiendo, ¿no? Yo creo que eso es lo que, o sea, sí lo comparte con varios artistas. Como una cuestión de época. Sí, por supuesto. Pues bueno, nos hemos pasado de la hora, Pilar. Bueno, yo no sé si Silvia, nuestra anfitriona, nos deje seguir conversando o haya más preguntas. Silvia, nuestra anfitriona, nos dice que claro, que adelante, si quieres redondear en algún aspecto. Tu experiencia personal en el trabajo con Manuel Felgueres a lo largo de esta exposición y con Meche, que es una figura importantísima para la trayectoria artística de Manuel Felgueres. Pues mira, yo la verdad que Felgueres, como tú sabes, siempre fue una gente muy afable, no solo conmigo, cada vez que la gente lo quería hacer entrevistas y los reporteros, siempre fue una gente que siempre tenía una sonrisa, o sea, a sus 90 años, sus 91 años, pues nunca se sentía cansado. Yo sí creo que hay una parte que le admiro mucho, esta vitalidad, esta pulsión por crear. Es una gente que hasta sus 91 años seguía pensando, digo, en renovar su estudio para seguir pintando más grande, y esta idea de levantarse todos los días con la idea de crear algo diferente, ¿no? Porque decía que él también tenía dicho que decía que la gente, cuando te repites, es dejar de hacer arte. Esta idea también de renovarse era como para él como muy importante. Yo aprendí mucho de Felgueres porque tenía además una memoria privilegiada. Es impresionante cómo se acordaba de todo de una manera muy exacta. Pues para mí hay un gran agradecimiento tanto con Meche como con él, porque pues en todo momento que yo pedía ayuda, pedía entrar a los archivos y demás, bueno, pues siempre fui bienvenida y de una manera como muy afectiva, ¿no? Y que creo que finalmente es lo que nos acercó, y finalmente también son de esas
cuestiones que te dejan nuestro trabajo como curadores, que pues realmente uno logra hacer fuertes lazos con los artistas, ¿no? Y en un momento que, pues a veces ve las fotos de los años 60 y sé mejor quiénes estaban fotografiados en los 60 que hoy en día si me pones una foto del periódico, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, pues para mí fue un aprendizaje enorme. También fue un aprendizaje esta idea de que yo sabía que no estaba acostumbrada a trabajar con un curador y que pues hizo un gran esfuerzo y lo logró en abrirse y decir, ok, opina, ¿no? Porque al principio decía, bueno, esto va a ser así, o sea, no, yo, bueno, pues si ya lo tienes, yo me voy, ¿no? O sea, como que hago aquí. Entonces, bueno, esta idea hizo, yo creo que él hizo un enorme esfuerzo para que herencias que hicimos, que le hice, lo cual también me parece que es de una gente inteligente, que no es fácil encontrarlo en gente de esta generación. Yo tengo que decir algo sobre Manuel Felgueres. Era uno de estos artistas que los historiadores adoramos y amamos, porque es un artista que tenía la clarividencia o la inteligencia para entender el contexto que había vivido y saberlo explicar. Era alguien que entendía muy bien su obra y que la podía explicar en el contexto. Entonces, si uno iba y le preguntaba que cuál era el gran enfrentamiento con la Escuela Mexicana de Pintura, sabía explicarlo perfectamente. O si uno decía cuál fue el impacto del 68 en el arte nacional, podía explicarlo perfectamente. Es decir, era alguien que tenía también esta inteligencia. Pues sin duda era una de sus grandes cualidades. Más preguntas económicos se tenían en los años 60 y 70 y por qué ahora no hay mucho, a qué se debe, aunque yo, apresurándome a contestar antes que tú la pregunta, pienso que en los años 60 no tenía tanto apoyo económico y que después sí ya vivió tiempos mejores de apoyo, pero bueno, no sé cómo la No, bueno, lo que tú dices, lo que no, yo creo que en los 60 no tenían tanto apoyo económico, por eso mismo vendía figuritas de hojalata en el bazar del sábado, y también por eso mismo usaba tortillas para tapizar un muro de la escuela para el efímero de Jodorowsky, ¿no? O se valía de que un amigo le regalara el material que hizo para el Cine Diana, o se iba a la central de abastos a comprar, a que le regalaran los postales de Abulón, ¿no? De las conchas que decían. Entonces, no, yo creo que se la inventaron y se las ingeniaron y buscaron las herramientas para poder producir. Yo creo que no había apoyo, como tú dices, no había becas tampoco en ese momento. Si bien las galerías empezaban a vender cosas, tampoco es que tuvieran grandes ventas. Sí veo que entre la comunidad de intelectuales, y lo veo a través de los archivos, sobre todo de la Juan Martín, que entre los mismos intelectuales se compraban obra a plazos, pero ves que, por ejemplo, no sé, García Terrés compraba obra de este grupo de artistas, o entre ellos hacían intercambio de piezas, pero realmente es un poco por eso digo que hasta los 80s es cuando yo veo que Felgueres se consolida realmente de una manera mucho más importante. Y por otro lado, también por eso eran profesores de la universidad. La gran parte de su tiempo lo usaban dando clases, ¿no? Cuando él, en el 75, que él se va al Instituto de Investigaciones Estéticas, es precisamente para tener más tiempo para investigar, porque las clases le absorbían mucho tiempo de su tiempo de producción. Entonces, yo creo que apoyos directos no había, sino que se las ingeniaban para hacerlos. Sí, digamos que la revolución tardó muchos años en hacerles justicia a su generación, ¿no? Pero se las hizo. Aquí hay otra pregunta. Mónica Muñoz sí pregunta, ¿podrían hablar del legado no solo artístico, sino social que deja el maestro? Quizá uno de los temas es este trabajo de Manuel Felgueres como promotor cultural con el Museo de Zacatecas. No sé si quieras. Ajá. Es un proyecto muy personal suyo y que creo que deberíamos de dedicarle un espacio. Sí, totalmente de acuerdo. Se me había pasado no mencionarlo, pero sí, bueno, él Meche, porque creo que también en este proyecto Meche fue un
un agente central en concebir un museo de arte abstracto, porque no solo era un museo de obra de Felgueres, sino la idea era hacer, va a ser un museo de arte abstracto en Zacatecas, si mal no recuerdo, fue en el 79, creo que sí. Y pues reconstruir un edificio que había sido cárcel en Zacatecas y hacer todo el lobbying que se necesita, que es muy fuerte y muy difícil, y conseguir también los recursos, porque ellos también los conseguían, para hacer ese proyecto que era su sueño, que hacer, dejar un museo para abierto al público, un museo público, ¿no? Entonces, también, pues es un trabajo de gestión en donde Meche todo el tiempo le echó muchísimo el hombro, y que le permitía como cumplir este sueño, que era dejar este legado a México, ¿no? Un legado público. Nuestra anfitriona nos manda una última pregunta, porque ya nos hemos pasado el tiempo, pero una última pregunta de Liliana Fernández de Jauregui. ¿Qué pregunta? Nos dice que no, que hay más tiempo. No, hay dos preguntas más, entonces te voy a leer la primera. ¿Sabes si Manuel Felgueres tuvo alguna obra propia que le haya gustado más? O sea, ¿alguna preferencia? Yo me imagino que las obras que pusimos en la exposición, que tienen que ver con estas obras pequeñas, de pequeño formato, que son como maquinitas, que tienen como engranes, que son de pintura muy gruesa y como espatulada, eran de sus preferidas, porque nunca las quiso vender. Y bueno, nunca me lo dijo, pero bueno, yo me imagino, o sea, siempre tuvo ofertas para venderlas y nunca quiso vender esas piezas, que las siente como muy, muy cercanas a él, ¿no? Son estas piezas que tienen que ver con engranes también. Claro, y hay que decir que era alguien que se emocionaba con las obras anteriores que había hecho. Yo recuerdo, contigo, la emoción que tuvo cuando hicimos Desafío de la Estabilidad y vio montado el mural escultórico del Cine Diana en el museo. Era una emoción muy peculiar, una alegría que daba gusto ver. Bueno, se emocionaba y se involucraba. Todos los días iba a tomar un café para ver al museo, para ver su pieza. Todos los días llegaba a las 11 de la mañana y a lo mejor no había grandes cambios, pero era como ir a ver a su hijo, ¿no? Como ver cómo iba quedando, cómo iba. Y no faltaba y no fallaba, ¿no? Entonces iba a tomar el café con el pretexto, iba a tomar el café. Él iba a visitar su obra de cómo iban los avances. Entonces, bueno, el entusiasmo estuvo presente, yo creo que hasta el último día de eso. Rodolfo García Cruz pregunta lo siguiente, o comenta lo siguiente. Greenwood comentó que la pintura debe producir con su lenguaje algo que no reproduzcan otras artes. Algo similar, dijo el poeta Ezra Pound, que los poetas no reprodujeran algo que los pintores hacían más eficazmente. ¿Tiene alguna propuesta sobre su contenido más allá de las anécdotas? Yo adelantándome un poco a tu posible respuesta, creo que si alguien estaba muy abierto a la integración de las artes, era Felgueres, ¿no? A la integración de la música que iba a ser percutida en el mural, o al poema que iba a ser leído en el espacio, o a la manera en la que la máquina iba a ser vista por el cine. Es decir, que sabía que la obra podía tener una vida extra más allá de la del museo o más allá de la pared colgada, sino que podía tener una especie de presencia en el diálogo con otras artes. Y en ese sentido, por eso él decía que prefería hacer murales, ¿no? Donde él decía que, bueno, los murales, por el tamaño y por el lugar donde se ubicaban, que eran espacios muy grandes, tenían una vista mucho más pública. Entonces, sabía bien que eran obras que iban a trascender, más allá de una pieza pequeña que cuelga a alguien en su casa, de una manera muy privada. Esta parte pública de estas grandes obras, de esas grandes dimensiones, es también lo que le importaba. Pero un poco pensando en la pintura, Manuel Felgueres también era de esta generación que pensaba en la improvisación. O sea, cuando él alguna vez estaba también pintando, él buscaba el accidente de la pintura para hacer nuevas formas. Entonces también es esta manera de pensar en los pigmentos y de creer en las formas por sí mismas, de la manera como muy plástica, ¿no? Hay otra pregunta que me parece muy interesante, que si sabes si dejó alguna obra inconclusa
¿Y qué lo llevó a hacer esculturas tan pequeñas a ser muralista? Que creo que hay un poco lo que explicabas tú sobre la relación entre la maqueta y la gran escala, ¿no? Sí, él decía pues que lo que admiraba de los murales es precisamente eso, que en lugar de que lo vieran 10 personas, lo veían 100,000 personas que pasaban diario por ahí, ¿no? Eso es lo que importó. Seguramente sí dejó obras inconclusas, pero coincidió con el momento que él estaba remodelando su espacio, su estudio. Acabó de remodelarlo, pero en este momento fue cuando vino lo de la pandemia, y entonces, bueno, pero yo estoy segura que dejó obras inconclusas porque Manuel Felgueres no podía pasar un día sin que él estuviera creando. Entonces, bueno, y tenía su gente trabajando con él durante esta etapa, precisamente por eso, porque él no podía, nunca pudo parar de trabajar, ¿no? Es algo que es muy interesante, ¿no? Esto que decíamos, una trayectoria muy abarcante. Cuando tú iniciaste tu presentación, presentaste estas imágenes maravillosas de él como scout, las fotografías de él y Jorge Ibargüengoitia como jóvenes scouts en aquel viaje. Hay un texto de Jorge Ibargüengoitia que es muy lindo, que se llama Falta de espíritu scout, que recomiendo mucho su lectura, que cuenta la historia de Felgueres y Ibargüengoitia, que eran muy buenos amigos, cómo deciden ir a este primer viaje a Europa que resultará tan determinante para ambos. Pero cuando van en el barco, decía Jorge Ibargüengoitia, me tocó presenciar el nacimiento de una vocación, que iba en el barco, en el camarote, Felgueres haciendo unos dibujos y voltea con Ibargüengoitia y le dice, mira Jorge, soy pintor. Y entonces Ibargüengoitia siempre dijo, me tocó presenciar el nacimiento de una vocación y bueno, vimos el final de una vocación hasta el último día de su vida. Esto es una cosa muy conmovedora en términos generales de una vida dedicada a la creación. Nos piden tus conclusiones. Bueno, nada más quiero terminar un poco esta parte. Hay algo que caracteriza también a las generaciones que nunca se tomaron en serio, en el sentido de que nunca se tomaron totalmente en serio de que yo soy pintor y entonces soy pintor y soy formal. Ellos, la vida era la pintura, y quizá también tiene que ver ya con estas nuevas prácticas contemporáneas, donde la vida era la pintura era su vida, y lo tomaban como una parte de divertirse de la vida, con un gran humor, y todo el tiempo se estaban divirtiendo. Tú ves las fotografías del Salón Independiente y todo el tiempo están haciéndose bromas, están riendo, y él se tomaban las cosas mucho menos en serio de lo que hoy en día nos la tomamos, y también se lo toman los artistas contemporáneos. Bueno, pues para concluir. Sí, qué vacío nos deja, ¿no, Pilar? O sea, un artista tan determinante para esta generación de medio siglo en México, ¿cómo quisieras hacer un gran balance de la obra de Manuel Felgueres? Pues como te digo, yo creo que nos deja un gran vacío. Yo creo que también se va en un momento en donde estábamos revalorando su postura dentro del arte contemporáneo, arte moderno y arte contemporáneo. Pero que algo de eso gozó, gozó mucho todas estas reconstrucciones, porque creo que sí, él como que al final de su vida también vio sentido cuál había sido su trayectoria dentro de las prácticas artísticas en México, ¿no? También deja un gran vacío en la memoria, pero bueno, también deja un gran legado no solo con su producción, también con su archivo, y con todas sus anécdotas y su sonrisa que yo creo que está presente en todos los que lo tratamos. Bueno, lo que creo es que es un privilegio que se haya ido con una exposición abierta y una revaloración en curso. Yo creo que esto es una muy buena cosa. Pues gracias por haberla hecho. No, muchas gracias, hermano. Gracias por participar con nosotros. Te agradezco mucho. Gracias al público que bueno, estuvo y con esto nosotros. cerramos y agradecemos al Museo Amparo, anfitrión de esta conversación. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.